¿Sabías que una oleada de ovnis está arrasando Europa? Pero lo que nadie esperaba era que el mismo fenómeno cruzara el Atlántico y transformara los cielos estadounidenses en un campo de batalla de misterios y terror. Las pantallas se volvieron rojas de repente. Sarah Mitchell, controladora de tráfico aéreo en Chicago O'Hare, sintió que se le detenía el corazón cuando el vuelo 447 procedente de Boston apareció en rumbo de colisión con algo que no debería existir. La voz del piloto crepitaba a través de la radio, con pánico puro. Torre, tenemos visual de un objeto, formación triangular, maniobras imposibles. 447, cambie de rumbo inmediatamente, 20 grados al norte. Las manos de Sarah temblaban. El objeto no solo era rápido. Estaba bailando. Acelerando, deteniéndose en el aire, cambiando de dirección sin desacelerar. La física no funcionaba así. 183 pasajeros contuvieron la respiración mientras el Boeing 737 se inclinaba bruscamente. El objeto pasó a menos de 300 pies. Tan cerca que los pasajeros describirían más tarde una oscuridad que parecía absorber la luz, bordes que difuminaban la realidad misma. Cuando el 447 aterrizó sano y salvo 20 minutos después, Sarah se encerró en el baño y vomitó. Llevaba 11 años controlando el tráfico aéreo. Había guiado aviones a través de huracanes y fallos de motor. ¿Pero esto? Esto era imposible. A medianoche, O'Hare había registrado 7 incidentes similares. Al amanecer, 43 aeropuertos en 17 estados. Los objetos aparecían sin previo aviso, sobre Seattle, Dallas, Miami, Nueva York. Siempre cerca de infraestructuras críticas. Siempre moviéndose con una inteligencia que parecía burlarse del entendimiento humano. La FAA los calificó de anomalías meteorológicas y actividad de drones. Pero Sarah había visto las imágenes clasificadas de la Guardia, donde un objeto aceleraba de 0 a 3000 millas por hora en 2,4 segundos. El tiempo no hace eso. Los drones no pueden hacer eso. Su teléfono vibró. Sala de conferencias. Ahora. No traigas a nadie. La sala estaba llena de gente que parecía no haber dormido en días. Una mujer con el uniforme azul de la Fuerza Aérea comenzó sin introducción. 57 vuelos comerciales han reportado colisiones cercanas en 72 horas. Hemos documentado objetos sobre instalaciones nucleares, bases militares, redes eléctricas. No son aleatorios. Están coordinados. La pantalla mostraba imágenes nocturnas de un F-22 interceptando sobre Nevada. El objeto se movió. Hacia arriba. Aceleración vertical que debería haber generado un estampido sónico. En cambio, silencio. Solo una mancha borrosa y cielo vacío. Lo llamamos Operación Ojo Fantasma. Porque podemos verlos, pero no podemos explicarlos. Y no podemos detenerlos. Sarah sintió como el hielo se extendía por su pecho. Ya no se trataba solo del tráfico aéreo. Se trataba de algo que había invadido el espacio aéreo estadounidense con tecnología que hacía que los aviones de combate más avanzados parecieran aviones de papel. El oficial sacó un mapa salpicado de alfileres rojos. Cientos de ellos. Empezaron en Europa hace 3 meses. Luego cruzaron el Atlántico. Ahora están aquí y se están intensificando. Un analista de la CIA tomó la palabra. Tenemos que considerar que esto podría ser un preludio. Que alguien está cartografiando nuestras defensas, encontrando nuestras debilidades, preparándose para algo más grande. Sarah pensó en el vuelo 447. En esos 183 pasajeros. En su hija Emma, de 6 años, que quería ser piloto. ¿Qué hacemos?, preguntó Sarah. La sala quedó en silencio. Porque nadie tenía una respuesta. Ni los generales. Ni los analistas. Ni los políticos. Lo imposible había llegado a los cielos estadounidenses. Y estaba observando. Esperando. Probando. Sarah condujo a casa mientras salía el sol, con la radio transmitiendo noticias que eludían la verdad. Besó a Emma antes de ir al colegio, abrazándola un poco más de lo habitual. Y se preguntó si acababa de ser testigo del comienzo de algo que lo cambiaría todo. Los objetos seguían apareciendo. Cada noche, más avistamientos. Y en algún lugar de un centro de mando enterrado bajo el Pentágono, los analistas empezaban a reconstruir un patrón que desvelaría el misterio,
revelando una amenaza mucho más peligrosa de lo que nadie imaginaba. Si te cautiva este misterio en desarrollo y quieres descubrir qué son realmente estos objetos, asegúrate de suscribirte a este canal, porque lo que viene a continuación sacudirá todo lo que creías saber. 3 días después, llegó la primera víctima. El soldado Marcus Webb, 22 años, fue encontrado en Fort Carson con graves daños neurológicos. Había formado parte de una unidad que se encontró con uno de los objetos. El informe médico le heló la sangre a Sarah: exposición electromagnética aguda, hemorragia cerebral compatible con armas de energía dirigida. Marcus nunca volvería a caminar. Nunca volvería a hablar. Su madre se sentó junto a su cama de hospital, sosteniendo la mano de un hijo que ya no podía reconocer su rostro. Fue entonces cuando Sarah lo comprendió: no se trataba solo de drones de vigilancia. Eran armas. Y alguien las estaba probando en suelo estadounidense. Las reuniones clasificadas se convirtieron en rituales diarios. Nadie conectaba las piezas hasta que el analista David Chen entró con una presentación que lo cambió todo. No son aleatorios, anunció David. Proyectó un mapa de Norteamérica con marcas de tiempo. Todos los incidentes ocurren a menos de 20 millas de infraestructuras críticas, instalaciones nucleares, centros de mando militar, cables submarinos, puntos de la red eléctrica. Sarah se inclinó hacia adelante. Están cartografiando nuestras defensas. No solo cartografiando, corrigió David. Están probando los tiempos de respuesta. Cada vez que enviamos aviones, miden cuánto tardan. Están creando un perfil completo de las capacidades defensivas estadounidenses. El general de la Fuerza Aérea dio un puñetazo en la mesa. ¿Quiénes son ellos? China. Rusia. La siguiente diapositiva de David respondía la pregunta. Imágenes satelitales de Estonia, Polonia, Rumanía, plataformas de lanzamiento móviles, redes de comunicaciones. La firma tecnológica coincide con sistemas de guerra electrónica rusos. El patrón operativo refleja su doctrina de guerra híbrida. Y hace 3 días, interceptamos una transmisión de uno de estos objetos. El cifrado era SVR, inteligencia exterior rusa. La sala estalló. Pero Sarah se quedó paralizada, recordando algo que le dijo su padre: los rusos no solo quieren derrotarte. Quieren que te derrotes a ti mismo. El miedo, la confusión, la paranoia, esas son sus verdaderas armas. Los objetos no eran extraterrestres. Eran drones rusos avanzados aprovechando la histeria por los ovnis para paralizar la toma de decisiones estadounidense mientras cartografiaban todas las vulnerabilidades. Pero conocer a tu enemigo no sirve de nada cuando ya está dentro de tu casa. Esa noche, el apagón afectó a la costa este. 40 millones de personas se sumieron en la oscuridad en 3,2 segundos. Filadelfia, Baltimore, Washington, hasta Boston. La explicación oficial: fallo técnico. Pero Sarah había visto el informe clasificado. El fallo fue causado por un pulso electromagnético dirigido desde un objeto. Un ataque quirúrgico que demostró que podían paralizar la red eléctrica estadounidense cuando quisieran. En la oscuridad, la gente empezó a hacerse preguntas peligrosas. Las redes sociales estallaron con teorías conspirativas, acusaciones, la estructura de confianza desmoronándose en tiempo real. Exactamente como estaba previsto. Sarah se sentó en su cocina a oscuras, con Emma durmiendo arriba, y sintió una furia tan pura que le hacía temblar las manos. Estos no eran soldados en lejanos campos de batalla. Era el futuro de su hija secuestrado por un enemigo que utilizaba el miedo como arma de precisión. A la mañana siguiente, sesión de emergencia en el Pentágono. El presidente mismo: somos la nación más poderosa de la Tierra. Y me están diciendo que somos impotentes contra los drones. David Chen proyectó nueva información. Es peor que el mapeo defensivo. Hemos identificado objetos sobre instalaciones de tratamiento de agua, gasoductos, centros agrícolas. Están identificando cómo causar el máximo sufrimiento a la población civil. Un director de la CIA: Moscú quiere influencia. Están demostrando que pueden atacar a la población civil sin disparar un solo arma convencional. Hambre, enfermedades, colapso de las infraestructuras. Todo con negación plausible. La reunión terminó con una decisión: Operación Nightfall. Un grupo de trabajo con una misión: neutralizar los drones rusos antes de que desencadenaran la catástrofe que todos veían venir.
Pero la presión iba en aumento. Milicias antigubernamentales se formaban. Los adversarios extranjeros difundían desinformación. La confianza en las instituciones comenzó a desmoronarse. Sara lo vio suceder en tiempo real. Sus vecinos dejaron de hablarse. Emma llegó a casa llorando porque otro niño dijo que el gobierno mentía. El tejido social se estaba desgarrando. Y en Moscú, los agentes de inteligencia observaban cómo la sociedad estadounidense se devoraba a sí misma y sonreían. Porque ese había sido siempre el plan. No invasión. No ocupación. Solo el colapso a cámara lenta de una superpotencia que se devoraba a sí misma. El arma real no eran los drones en sí, sino la guerra psicológica que permitían. Rusia estaba convirtiendo la mayor fortaleza de Estados Unidos en su vulnerabilidad más letal. Sara estaba en el centro de operaciones a las 3 horas, mirando pantallas que mostraban objetos sobre Detroit, Phoenix, Seattle, Atlanta. En silencio. Observando. Esperando. David apareció a su lado con café. Lo resolveremos, dijo, sin convicción. Sara pensó en Marcus Webb en su cama de hospital. En los 40 millones de personas a oscuras. En Emma preguntando por qué los adultos ya no podían arreglar las cosas. Más nos vale. Porque no van a parar hasta que los detengamos. Pero detener a un enemigo que no se puede tocar, ni predecir, ni siquiera reconocer públicamente, requería algo para lo que los protocolos nunca los habían preparado. Requería a alguien dispuesto a romper todas las reglas. Y Sara Mitchell estaba a punto de convertirse en esa persona. La idea llegó a Sara a las 4:17 de la madrugada. Lo había estado pensando mal. Todos lo habían estado pensando mal. No podemos vencer su tecnología, le dijo a David a la mañana siguiente. Así que no lo intentamos. Vencemos su estrategia. Extendió datos sobre la mesa. Mira lo que no pueden hacer. No pueden operar en entornos con interferencias electrónicas densas. Cada vez que se acercan a equipos militares de interferencia, se retiran. Sacó datos satelitales. Evitan ciertas áreas por completo. Lugares con mucha actividad electromagnética. Son autónomos hasta cierto punto, pero aún necesitan comunicarse con su base. La voz de Sara se quebró. Marcus Webb está en una cama de hospital porque seguimos el protocolo. Porque esperamos autorización y consenso. Mientras seguíamos las reglas, ellos paralizaron el cerebro de un chico de 22 años. ¿Cuántos más antes de dejar de pedir permiso? David captó el patrón. Si pudiéramos crear una barrera electromagnética coordinada. Los obligaríamos a entrar en una zona de muerte, terminó Sara. En un lugar que nosotros eligiéramos. Pero sugerir el plan al mando era imposible. Meses de burocracia mientras los drones rusos cartografiaban todas las debilidades. Sara pensó en Emma y tomó una decisión que salvaría a su país o acabaría con su carrera. Empezó a formar un equipo en la sombra. Primera recluta, capitana Jessica Torres, piloto de F-22 suspendida tras afirmar que el dron había anticipado sus maniobras. Están leyendo nuestras frecuencias tácticas, explicó Jessica. Por eso siempre saben dónde estaremos. Segundo recluta, Dr. Raymond Park, ingeniero de DARPA cuyo sistema experimental fue archivado porque inutilizaba todos los dispositivos electrónicos en un radio de 8 kilómetros. Tercera recluta, Dr. Alicia Webb, hermana de Marcus, neuróloga con acceso a datos médicos clasificados. El daño neurológico no es aleatorio. Está calibrado. Dosis precisas diseñadas para incapacitar sin matar. Están probando armas de energía dirigida en soldados estadounidenses. Mi hermano fue un experimento humano. Sara reclutó 2 más, un coordinador logístico de la CIA y un analista de señales de la NSA. Solo se reunieron en persona una vez, en casa de Sara. 6 personas que habían decidido que salvar al país significaba romper todas las reglas. Si nos equivocamos, esto es traición, dijo el coordinador de la CIA. Corte marcial. Prisión. El fin de todo. Sara miró a cada uno. Y si tenemos razón, nunca se nos reconocerá el mérito. Porque oficialmente, no estamos haciendo nada. Jessica se inclinó hacia adelante. Entonces dinos qué estamos haciendo. Sara sacó un mapa de Nevada.
Vamos a hacerles creer que hemos perdido el control de un convoy nuclear. Fingiremos un accidente en su zona de vigilancia. No podrán resistirse a acercarse. Raymond silbó. ¿Y cuando se acerquen? Los atacaremos con todos los sistemas de interferencia que podamos desplegar. Los aislaremos de su red. Los obligaremos a aterrizar o estrellarse. Los ojos de Sara eran duros. Y luego capturaremos uno intacto. Demostraremos al mundo lo que Rusia ha estado haciendo. Rusia atacaba con descaro porque creía que la burocracia estadounidense hacía imposible la represalia. Habían calculado que, para cuando Estados Unidos decidiera responder, ellos ya habrían cartografiado todo. Sara estaba a punto de demostrarles que se equivocaban. La preparación llevó 11 días. 11 días de trasladar equipos por canales no oficiales, construir un teatro de operaciones que oficialmente no existía. Sara apenas durmió. Emma notó la ausencia de su madre. «Estás luchando contra las luces aterradoras del cielo». Sara se arrodilló. «Estoy tratando de asegurarme de que nunca más tengas que tenerles miedo». «Vas a ganar». Sara pensó en Marcus Webb, en los 40 millones de personas a oscuras. «Sí, cariño. Vamos a ganar». Pero la duda la carcomía. Eran 6 personas con equipo recuperado enfrentándose a un adversario con tecnología décadas por delante. De camino a Nevada, Sara se detuvo en una autopista desierta y lloró por primera vez. Lloró por Marcus Webb. Lloró por Emma, lloró por la versión de sí misma que seguía las reglas y creía que hacer lo correcto siempre era suficiente. Luego se secó la cara, arrancó el motor y condujo hacia la trampa. El falso convoy nuclear era perfecto. Colocaron el equipo de interferencia en búnkeres ocultos. Jessica tenía 2 F-22 en espera. Todo estaba listo. Sara estaba en el centro de mando móvil mirando las pantallas de radar que mostraban un cielo vacío. El convoy llevaba atascado 3 horas. «Contacto», anunció el analista de la NSA. 3 objetos entrando desde el noroeste, velocidad Mach 4 y acelerando. El corazón de Sara latía con fuerza. Distancia hasta la zona de impacto. 40 millas. 35. Se acercan rápidamente. Era el momento. Sara pensó en Emma, en Marcus Webb. 20 millas. Están reduciendo la velocidad. Ajustando el vector. Aparecían ahora porque Rusia se preparaba para algo más grande. Los drones eran la vanguardia de una campaña de guerra híbrida programada para atacar cuando el país estuviera más dividido. 10 millas. Vectores múltiples, se están dividiendo. Intentan rodear el convoy. El dedo de Sara se cernía sobre el interruptor. Espera. 5 millas. Pulsó el botón de activación. El pulso electromagnético estalló. Las pantallas de Sara parpadearon y se apagaron. La zona se convirtió en un vacío tecnológico. Durante 5 segundos, no pasó nada. Entonces la voz de Jessica crepitó. Tengo visual. 2 objetos derribados, repito, 2 objetos derribados. El tercero está. Contacto. Tercer objeto derribado. Lo habían conseguido. Habían derribado 3 drones militares rusos. Pero Sara no sentía alivio. Ahora venía la parte difícil. Llegar a esos drones antes de que Rusia destruyera las pruebas. Cogió la radio. Todos los equipos, a las posiciones de recuperación. Tenemos 30 minutos. David apareció. Sara, si esto funciona. Entonces habremos empezado una guerra, terminó ella. Pero no del tipo que nadie esperaba. El primer dron yacía medio enterrado en Nevada, superficie negra crepitando. Las manos de Sara temblaban mientras se acercaba. No lo toques todavía, advirtió el Dr. Park. Sigue emitiendo. Dale 2 minutos. Esos 2 minutos le parecieron horas. Sara podía oír helicópteros en la distancia. La voz de Jessica, tenemos compañía. 3 helicópteros, sin transpondedores, desde el noroeste. A Sara se le heló la sangre. Noroeste, el consulado ruso en San Francisco. Hora prevista. 8 minutos. Entonces trabajemos rápido. Sara se volvió. Traed el equipo de corte.
Solo necesitamos el módulo de comunicación y el sistema de control. Pruebas de origen. Los siguientes 6 minutos fueron caos. Cortadores de plasma chirriando. Dr. Park extrayendo componentes. Alicia documentando. El coordinador de la CIA subiendo archivos encriptados. 5 minutos. La cortadora finalmente atravesó. El Dr. Park extrajo lo que parecía una placa cristalina pulsando con luz tenue. Lo tengo. Este es el procesador neural. Mételo en la bolsa, rápido. Todos a los vehículos, ahora. Comenzaron los disparos. Las balas levantaron arena. Sara cayó al suelo. Los helicópteros rusos atacaban desde el aire. Los F-22 de Jessica rugieron sobre sus cabezas, obligando a los helicópteros a interrumpir su ataque. Pero no podían disparar sin provocar un incidente internacional. Una segunda oleada de disparos. La explosión lanzó a Sara hacia un lado. Uno de los vehículos estalló en llamas. Los comandos rusos tenían armas antitanque. Sara, gritó David. El equipo oficial está a 30 minutos. Tenéis que evacuar o os detendrán. Atrapados entre comandos rusos y fuerzas estadounidenses. Sara se rió, un sonido rayano en la histeria. Entonces, el cielo se iluminó. Luz blanca pura y cegadora que convirtió la noche en día. Los helicópteros rusos viraron, huyendo. Sara, ¿estás viendo esto? La voz de Jessica transmitía asombro y terror. Hay 6 objetos más acercándose. Más grandes que cualquier cosa que hayamos rastreado. No son rusos. Las señales son completamente diferentes. La mente de Sara intentó procesar lo imposible. Si los drones capturados eran rusos, ¿qué eran estos? Los nuevos objetos descendieron en formación geométrica perfecta, del tamaño de autobuses escolares. Y a medida que se acercaban, Sara vio algo que le hizo cuestionar todo. Estaban dañados. Quemados. Marcados por la batalla. Uno proyectó una imagen holográfica, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas, mapas estelares. Un mensaje para todos. El Dr. Park se quedó paralizado. Esas ecuaciones describen cambios en la composición atmosférica. Aumento de dióxido de carbono. Modelos de temperatura. Nos están mostrando los datos climáticos de la Tierra. La verdad golpeó a Sara. Los drones rusos no eran lo único en los cielos. Había otros. Observando. Documentando la lenta autodestrucción de la humanidad. El holograma cambió. Ciudades sumergidas, incendios forestales, migraciones masivas. No eran predicciones. Eran observaciones de otro mundo que había seguido el mismo camino. No están invadiendo, susurró Alicia. Nos están advirtiendo. Pero los helicópteros rusos se reagruparon para otro ataque. Apuntaban a los nuevos objetos, desesperados por destruir el mensaje. Los nuevos objetos respondieron. Rayos de luz coherente inutilizaron los sistemas electrónicos de los helicópteros sin destruirlos. Las aeronaves aterrizaron forzosamente, pilotos conmocionados pero vivos. Entonces los objetos se volvieron hacia Sara. Descendió hasta situarse a 6 metros. Sara pudo ver símbolos grabados, constantes matemáticas, la proporción áurea, pi. Lenguaje universal. Proyectó una última imagen, la Tierra desde el espacio, hermosa y frágil. Luego aceleraron hacia arriba y desaparecieron. El desierto quedó en silencio. Sara estaba entre los restos, sosteniendo pruebas de espionaje ruso y el peso de perspectiva cósmica. David apareció. Sara, ¿qué acaba de pasar? Sara pensó, ¿por qué ahora? Porque Rusia había detectado los otros objetos meses atrás. La campaña de espionaje era sobre entender qué más había ahí fuera. Moscú se había preparado para la guerra equivocada. Estados Unidos casi había perdido la visión global. Los helicópteros estadounidenses aterrizaron. Un oficial se acercó. Sara Michei queda arrestada por operaciones militares no autorizadas. Tenga. Sara le entregó los componentes rusos. Procesador neural de un dron del SVR. Prueba de la mayor operación de espionaje de la historia moderna. De nada. El oficial miró los componentes, los helicópteros rusos derribados, el dron quemado. Su mente recalculaba.
Hay más, continuó Sara. Pero esa parte no va en su informe. Esa parte se queda con quienes estuvieron aquí. Porque algunas verdades eran demasiado grandes para canales oficiales. Sara miró a su equipo y vio a personas a las que se les acababa de conceder una perspectiva que lo cambiaba todo. Los drones rusos habían probado las defensas estadounidenses. Pero algo más había probado la sabiduría humana. Y Sara comprendió que la verdadera guerra no era entre naciones. Era entre los peores impulsos de la humanidad y su potencial para ser mejor. El oficial habló por radio. Luego bajó su arma. Señora, el mando dice que lo que hicieron aquí ha evitado una catástrofe. Sara asintió. Habían detenido la operación de espionaje rusa. Habían evitado los ataques a la infraestructura. Y habían vislumbrado algo que sugería que lo que estaba en juego era infinitamente más importante. Mientras subían a los helicópteros, Sara miró al cielo de Nevada y se preguntó cuántas civilizaciones estarían observando la Tierra, esperando que la humanidad eligiera la supervivencia en lugar de la autodestrucción. La respuesta lo determinaría todo. El interrogatorio duró 48 horas. Nunca la acusaron. No podían. Los componentes rusos lo demostraban todo. Comunicaciones encriptadas con el SVR, algoritmos de localización, pruebas de armas de energía dirigida probadas en suelo estadounidense. En una semana, el secretario de Estado se reunió con aliados de la OTAN. Rusia se enfrentó a sanciones masivas. 3 oficiales del SVR fueron expulsados. Los drones dejaron de aparecer. Pero la victoria era incompleta. Los otros objetos seguían clasificados en niveles que no existían oficialmente. Los testigos fueron obligados a guardar silencio bajo órdenes de seguridad nacional. La versión oficial, operación de espionaje ruso, detectada y neutralizada. El nombre de Sara no aparecía en ningún sitio. Se reunieron por última vez, en casa de Sara, 3 semanas después. Los 6 se sentaron en silencio. Jessica rompió el silencio. Presenté mi dimisión. La Fuerza Aérea la aceptó con entusiasmo sospechoso. Me ofrecieron jubilación anticipada, añadió David. El Dr. Park se rió, amargo. DARPA me trasladó a Alaska. Lo más lejos posible sin despedirme. Sara lo entendió. Habían salvado al país y les habían recompensado con exilio. Demasiado peligrosos para castigar, demasiado incómodos para celebrar. Marcus se despertó ayer, dijo Alicia, voz quebrada. Consciencia parcial. No puede hablar. No puede mover el lado derecho. Pero me reconoció. Empezó a llorar cuando le conté lo que habíamos hecho. Sara sintió lágrimas. Valió la pena. Claire, la coordinadora de la CIA, se inclinó. Los ataques planeados para noviembre, los que tenían como objetivo agua y hospitales, se cancelaron cuando capturamos los drones. Estimaciones conservadoras, evitamos entre 50.000 y 200.000 muertes estadounidenses. Números. Victorias que nunca llegan a titulares porque la tragedia nunca ocurrió. Sonó el timbre. Un mensajero con un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía de la Tierra desde el espacio, tomada desde un ángulo que ningún satélite humano ocupaba. En el reverso, observando. Esperando. El Dr. Park la estudió. Siguen ahí fuera. Los que vimos en Nevada. Siguen observando. Juzgando. Preguntó Jessica. Esperando, corrigió Sara. Ya han visto esto antes. Han visto a otras civilizaciones llegar al punto en que la tecnología supera a la sabiduría. Las han visto elegir la destrucción. David se acercó a la ventana. ¿Y ahora qué hacemos? Sara se unió a él. Vivimos como si importara. Cada elección, cada momento. Enseñamos a nuestros hijos a pensar más allá de las fronteras y el miedo. Se volvió hacia su equipo. Rusia utilizó nuestro miedo en nuestra contra. Casi lo consiguen. No porque su tecnología fuera superior, sino porque olvidamos que el valor es elegir actuar a pesar del miedo. Alicia se secó los ojos. Marcus me preguntó si nos rendíamos cuando las cosas se volvían imposibles. ¿Qué le respondiste? Que 6 personas decidieron que las reglas importaban menos que el resultado. Que a veces salvar el mundo significa salirse de los límites. Claire se levantó. Nos estarán vigilando. Siempre.
Que nos vigilen, dijo Sara. Sabemos lo que hicimos. Sabemos lo que vimos. Y sabemos que la humanidad es capaz de superar sus peores instintos cuando alguien da el primer paso. Sara volvió a Oare. Hizo su trabajo, guiando aviones a través de cielos que parecían más seguros y más vigilados. Emma comenzó segundo grado y desarrolló fascinación por la astronomía. Se paraba en el patio con su telescopio, preguntando sobre si había alguien más ahí fuera. Mamá, si los extraterrestres son reales, ¿crees que nos están observando? Sara abrazó a Emma. Creo que si lo están haciendo, es porque esperan que nos demos cuenta de algo antes de que sea demasiado tarde. ¿Darnos cuenta de qué? De que todos estamos en el mismo equipo. Todas las personas de la Tierra. Que las cosas que nos dividen son elecciones. Y que podemos elegir de otra manera. Emma pensó en ello. Vamos a estar bien. Sara pensó en Marcus aprendiendo a hablar de nuevo. En el Dr. Park desarrollando nuevas tecnologías en Alaska. En Jessica entrenando a la próxima generación. En David analizando con nueva perspectiva. No lo sé, cariño. Pero sé que hay gente trabajando cada día para asegurarse de que estemos bien. Gente que se niega a rendirse incluso cuando las cosas parecen imposibles. 6 meses después, Sara recibió un correo de una dirección cifrada. Un enlace a un artículo sobre una iniciativa científica conjunta, investigadores estadounidenses, rusos, chinos, europeos colaborando en soluciones climáticas. Cita de un funcionario anónimo. Los acontecimientos recientes nos han recordado que algunas amenazas trascienden los intereses nacionales. Sara sonrió. El mensaje estaba calando. Porque esa fue la verdadera lección. La amenaza no era tecnología, ni vigilancia, ni guerra. La amenaza era la disposición de la humanidad a dejar que el miedo impulsara decisiones, a elegir el tribalismo, a confundir el peligro familiar con el único peligro. Rusia había desplegado drones para explotar vulnerabilidades. Pero algo más había estado observando, algo que había visto a innumerables civilizaciones enfrentarse a la misma elección, evolucionar o perecer. Sara había elegido la evolución. 6 personas habían elegido el crecimiento por encima del protocolo, el coraje por encima de la carrera, el futuro de la humanidad por encima de la seguridad personal. Y lo volverían a hacer sin dudarlo. Porque la verdadera victoria fue demostrar que la gente común, cuando se enfrenta a circunstancias extraordinarias, todavía puede elegir ser extraordinaria. Marcus Webb nunca pilotaría un avión de combate. Pero estaba aprendiendo a caminar de nuevo, paso a paso, negándose a dejar que su futuro robado definiera su presente. Alicia trabajaba a su lado, convirtiendo la tragedia en motivación para avances que ayudarían a miles. Esa era la respuesta. No si habían ganado o perdido, sino si habían respondido a probabilidades imposibles con valor imposible. Lo habían hecho. Y en algún lugar de la vasta oscuridad más allá de la atmósfera terrestre, algo observaba y seguía esperando que la humanidad eligiera la sabiduría por encima de las armas, la cooperación por encima del conflicto, la supervivencia por encima del orgullo. Sara estaba en su patio trasero, observando a Emma trazar constelaciones, y comprendió que la generación de su hija se enfrentaría a retos que harían que los drones rusos parecieran juguetes. Cambio climático. Escasez de recursos. Inteligencia artificial. Desafíos que exigían que la humanidad pensara como una sola especie. Pero también sabía que dentro de la humanidad existían personas como su equipo, imperfectas, asustadas, pero reacias a dejar que el miedo se convirtiera en destino. Ese era el verdadero sistema de defensa de la humanidad. No satélites o aviones de combate, sino personas comunes que tomaban decisiones extraordinarias porque la alternativa era inaceptable. Emma se apartó del telescopio. Mamá, ¿crees que alguna vez los conoceremos? Sara pensó en las advertencias holográficas y los objetos marcados que habían recorrido distancias imposibles para transmitir una simple verdad. No estás solo, pero eres responsable. Creo que lo haremos cuando estemos preparados. Cuando hayamos demostrado que podemos cuidar de nuestro propio planeta. Cuando hayamos aprendido a vernos como familia. ¿Cuánto tiempo llevará? El tiempo que sea necesario. Pero cada persona que elige el valor por encima del miedo, cada acto contra la división, todo suma. Tu generación continuará lo que nosotros hemos empezado. Emma asintió y volvió a su telescopio con la fe absoluta que tienen los niños.
El cielo estaba despejado y lleno de estrellas. Sara susurró en la oscuridad, lo estamos intentando. Dile a quien quiera que te haya enviado que lo estamos intentando. No hubo respuesta. Pero ella no esperaba ninguna. Porque la respuesta estaría escrita en las decisiones humanas a lo largo de generaciones. Escrita en si los hijos de Emma heredaban un mundo en el que valía la pena vivir. Los drones rusos habían sido una prueba. Los otros objetos habían sido un recordatorio. Pero el verdadero desafío era interno, si el miedo o la esperanza definirían el futuro. Sara Michey eligió la esperanza. Y si has seguido esta historia hasta el final, tal vez tú también elijas la esperanza. Porque el mundo necesita personas dispuestas a actuar cuando parece imposible, a hablar cuando el silencio es más fácil, a tener esperanza cuando la desesperación parece racional. Si esto te resuena, si crees que el coraje extraordinario vive dentro de las personas comunes, considera suscribirte a este canal, porque historias como esta nos recuerdan en quienes podemos convertirnos. Las luces en el cielo le habían enseñado a la humanidad una lección: no estamos solos en el universo, pero estamos solos en nuestras decisiones. Y esas decisiones determinarán si nos unimos a la comunidad cósmica o nos convertimos en otra historia con moraleja. Sara acostó a Emma esa noche y regresó al patio trasero. El columpio se movía con la brisa. Las estrellas observaban en silencio. Y en algún lugar de un archivador del Pentágono, archivos clasificados documentaban la noche en que 6 personas decidieron que salvar el mundo era más importante que seguir las normas. La historia los olvidaría. Pero el futuro que habían ayudado a preservar los recordaría de la única manera que importaba: existiendo. Y eso era suficiente.